¿Qué significó esa modificación? Bueno, haber optado por una fórmula que estaba compuesta por la variación de la inflación, cuando lo que había antes era una composición de los salarios y también de la recaudación. De esa manera, los incrementos jubilatorios superaron largamente a la inflación durante esos años. La pérdida, por el contrario, de 2017 de esta parte fue notoria. Pero para entenderlo mejor, porque tiene algunas cuestiones técnicas que conviene precisarlas, lo hemos convocado a Facundo Fernández Pastor, que es abogado especializado en temas previsionales. Ya ha conversado con nosotros y lo volvemos a llamar para charlar de este tema que probablemente antes de fin de año tenga modificaciones. Facundo, ¿cómo estás? Pablo Mercado en Radio Cooperativa te saluda. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, gracias por el contacto. Primera precisión, nadie puede a esta altura desconocer que del cambio de la fórmula 2017 en adelante el deterioro de la capacidad adquisitiva de las jubilaciones y pensiones fue notorio, ¿no? Bueno, nadie no. Yo creo que la Corte lo viene desconociendo porque sigue sin tratar el amparo que presentamos en 2017. Claro. Estaba pensando nadie en las mayorías, pero claro, las Cortes conforman esa pequeña porción de la sociedad en las que uno a veces se olvida porque están como si fueran parte de otra sociedad, en definitiva. No, esto lo digo... que creen que hay temas más importantes para tratar urgentes, como los jueces trasladados o la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, pero se toman 2 años para tratar un amparo que afecta a más de 18 millones de beneficiarios de la Seguridad Social. Exactamente. Facundo, y lo que se está discutiendo ahora, si uno tiene que entenderlo desde el ABC, implica qué cambio. Yo decía en la introducción la diferencia que había entre una fórmula y la otra, pero ahora se plantea, ¿es exacto volver a la fórmula que había durante el gobierno de Cristina, para decirlo en términos presidenciales, digamos, o hay diferencias? Exacto no es. O sea, se toma como modelo la fórmula de 2008, que tomaba salarios y recaudación impositiva de ANSES, pero se utiliza de los salarios una de las formas de medirlo, que es el RIPTE. Por lo tanto, el modelo que se toma es que si el país crece, a los beneficiarios de la Seguridad Social, aunque la ley de movilidad está hecha para los jubilados, después hubo leyes que engancharon esa movilidad a todos los beneficios de la Seguridad Social, les va mejor y saca el tema de la inflación de por medio, que es una crítica de la oposición. Ahora bien, la ley de 2008 tomaba 2 índices salariales. El RIPTE, que es de los trabajadores registrados, y el índice del INDEC, que es de trabajadores registrados y no registrados. Ese índice da un poco más. Lo que decía la ley de 2008 es que se tomaba o el índice del INDEC o el RIPTE el que fuera mayor en un 50% y un 50% la recaudación tributaria de ANSES. Entonces, cuando daba más el del INDEC se tomaba el del INDEC, cuando daba más el RIPTE se tomaba el RIPTE. La fórmula que tiene el proyecto de ley toma solamente el RIPTE. Claro, lo que es un tema... A algunos nos gusta más, claro, la fórmula que tenía en 2008. Sí, porque tendía a ir a la suba, digamos, porque claramente con una economía informal en un altísimo porcentaje, ese número, digamos, que refleja el INDEC también contemplaba la economía informal. Claro, porque había meses donde daba más el del INDEC y a veces donde daba más el RIPTE. Entonces, lo que hacía era tomar en cuenta que fuera mejor para los jubilados. Eso lo planteamos en la comisión, la comisión, o en realidad el Ministerio de Economía eligió el RIPTE
y lo que tiene de buena la fórmula, que es justamente lo que critica la oposición, pero en realidad esto que tiene de buena, sí, es que no pone la inflación de por medio. ¿Por qué digo que es lo que tiene de buena? Porque si uno pone la inflación, le pone un techo a la movilidad. Y la realidad es que si uno analiza cómo anduvo la fórmula entre 2008 y 2015, los salarios aumentaron un 200%, en promedio, digo, haciendo una estadística a grandes rasgos, mientras que las jubilaciones aumentaron un 400%. claro. Y esto fue porque hubo paritarias, aumentos salariales, y hubo una gran recaudación a través no solo de los impuestos que tienen que ver con el salario, que es lo que gasta la gente, el IVA, ganancias, sino de los otros impuestos que recauda ANSES, o algunos que recaudaba porque el gobierno de Macri sacó, por ejemplo, bienes personales, pero hay un montón de impuestos que van a ANSES, como el impuesto a las naftas, al tabaco, que hacen que ANSES, cuando haya más consumo, recaude más. Entonces, la realidad es que, además de que los salarios en esa época le ganaron a la inflación, los que más le ganaron a la inflación fueron los jubilados. Entonces, si vos pones en la fórmula la inflación, lo que haces es ponerle un techo al aumento de la movilidad. Claro, acá estamos charlando con Facundo Fernández Pastor, que es abogado y conoce mucho, por supuesto, del tema previsional. Hay una discusión que es económica, que no vamos a entrar en ella ahora, por supuesto, que tiene que ver también con la definición de qué es la inflación. Digamos, acá nos han metido en la cabeza culturalmente la inflación como el principal de los problemas, pero sin explicarnos por qué sería el principal de los problemas, y para eso te proponen soluciones mágicas. Bueno, ya se demostró que no sirve. Macri dijo que era una pavada bajarla, y así no fue, pero queda claro que la inflación, de acuerdo a la lectura que uno tiene, es también una cuestión de puja distributiva, y lo que hacen precisamente los gobiernos neoliberales es que esa puja distributiva siempre la resuelven para el lado de los empleadores, de los propietarios, de los ricos, con lo cual la inflación no es el principal problema para ellos, digamos, porque de alguna manera su pelea va por otro lado. Bueno, podemos dar a la discusión esa, sí. Podemos darla fácilmente, como se discutió en algún momento allá por 2012. Si la inflación con aumentos salariales y de jubilaciones que estuviesen por encima de la inflación era mala. Porque se discutía la emisión de moneda, cosa que cuando ganó Macri dijo no hay que emitir más moneda, cosa que se está discutiendo hoy. Si la emisión de moneda genera inflación, si es malo que los gobiernos emitan mucho, si eso genera inflación, y si la inflación es mala cuando tu salario o tu beneficio de la seguridad social aumenta más que la inflación. Yo particularmente considero que no. Está claro. Sí, además lo que se plantea pegado a ese discurso, digamos, es la idea de enfriar la economía, ¿no? Bajar el consumo, porque eso se supone que baja la inflación, y acá se demostró todo lo contrario, digamos, se rompieron todos los moldes, como de alguna manera dijo Cristina, se rompió toda la teoría, se bajó el consumo durante los 4 años del macrismo en todo, y la inflación se fue por las nubes. Bueno, pues es un eterno debate entre los que pensamos en una economía keynesiana y los que defienden el neoliberalismo. Claro. Para el neoliberalismo lo que hay que hacer es bajar la inflación atacando el consumo y atacando los salarios, los beneficios de la seguridad social. Ese es el discurso, o si me permitís, la sanata del déficit cero. Claro. Los países socialdemócratas, lo más desarrollado de el este de Europa, tienen un déficit fenomenal. Incluso Estados Unidos tiene un déficit fenomenal. Por lo tanto, no es una cuestión de qué déficit y qué emisión de moneda tengas, sino qué bienestar
le das a la gente que vive en ese país. Claro. Porque el déficit cero se lo piden a los países en desarrollo. Es el discursito del Fondo Monetario. Tal cual, que acaba de volver otra vez. Te hago la última, Facundo, nos tenemos que ir a la tanda, pero para dar la información, esto ahora se discute en el Congreso, va a ser una fórmula que va a reemplazar a la ley que está suspendida, ¿no? Porque ese es el estatus que tiene la ley que se había sancionado en 2017, está suspendida por el gobierno y lo que hay que hacer es reemplazarla por una nueva ley. Esto es lo que se va a discutir ahora en el Congreso, ¿no? Así es. La ley de solidaridad suspendió la vigencia de la ley que se votó en diciembre de 2017 y había dado 6 meses para reemplazarla. Por el tema de la pandemia se extendió por decreto esos 6 meses hasta diciembre y tiene que votarse en diciembre y considero yo que va a empezar a regir en marzo. Claro. Esto forma parte de discusión de extraordinarias, ¿no? El proyecto o porque ya se está discutiendo. Ya se está discutiendo. Ahora. Pero si no se vota antes del 30 de noviembre. Va a llevar su tiempo. Claro. Pero si no se vota antes del 30 de noviembre, pasa a extraordinarias. Pasaría a extraordinarias. Perfecto. Bueno, Facundo, veremos cómo se desarrolla. Lectura cortita de que entendés que esto sale en el Congreso, efectivamente. Digamos, Sí, yo creo que no va a haber ningún problema, porque además la comisión estuvo conformada por todos los bloques políticos, por todos los especialistas que quisieron participar de todas las visiones ideológicas, además. Así que me parece que va a salir sin ningún problema. Por ahí sí se dará esta discusión que comenté al principio, si hay que agregar los salarios del INDEC o no. Por lo general, cuando viene un proyecto del Ejecutivo no se toca. Pero bueno, algunos legisladores lo plantearán. Ojalá que con bastante fuerza para que el proyecto que viene se pueda mejorar, pero como te dije, es un buen proyecto, es mucho mejor que la ley que tenemos hoy suspendida. Claro, que salió además, obviamente, como una ofrenda anticipada al Fondo Monetario, casi, ¿no? No solo eso, sino que salió a sangre y fuego. Sí, sí. ¿Te acordás lo que fue el Congreso el 18 de diciembre de 2017? ¿Cómo le pegaron a los trabajadores, a los estudiantes, a los jubilados? Sí. Y a los propios legisladores ese día. Y te agrego algo, el 14 de diciembre el Congreso, diputados, en verdad, intentó sesionar con 2 diputados que todavía no habían jurado. Sí, estuve en las tres. Claro, lo sé, por eso está bueno recordarlo, ya quedó en un segundo plano, digamos, nadie va a recordar a Macri digamos, hay otras razones para recordar ese gobierno, pero también tuvieron los que hablaban de la institucionalidad el intento de meter 2 diputados que en la sesión, para dar quórum, para tenerlo, que lo tenían muy ajustado, que todavía no habían jurado. Bueno, no, yo te digo más, si vos te acordás de la del 18, sí. El Congreso estaba vallado en Entre Ríos, o Callao, en realidad es Entre Ríos porque está en Avenida de Mayo, y en Riobamba. Y la policía no dejaba pasar a los nuevos diputados porque todavía no tenían las credenciales. Claro. Leopoldo Moró, por ejemplo, no lo dejaban pasar porque no tenían credenciales. Decían, no, si usted no tiene credencial, no pasa. Facundo, te agradecemos, vamos a seguir atentos a ver si esto se sanciona a fin de año. La noticia buena es que en principio los jubilados no pierden con esta nueva fórmula, al contrario, uno aspira a que también la recuperación económica eleve también las jubilaciones y las pensiones para el año que viene, fundamentalmente. No, y además la proyección hacia adelante ya se ha visto de los índices que salieron hace unos días, de que hubo crecimiento en la industria y por lo tanto eso significa mayor recaudación. Claro. Si el país sigue creciendo, con este tipo de fórmula, los jubilados van a cobrar más a medida que aumente la recaudación y aumenten los salarios.
es una fórmula procíclica, donde los jubilados ganan a medida que gana el país. Así que lo que tenemos que hacer es apostar a que el país crezca para que así ganemos todos. Exactamente. Gracias, Facundo, por este contacto. Nada, Pablo, un abrazo. Lo mismo para vos. Facundo Fernández Pastor, abogado especialista en Derecho de la Seguridad Social, pasó por Puro Contenido. Nos pasamos un rato a la tanda, pero valía la pena ponerse a pensar cómo viene la nueva fórmula que plantea el gobierno para la movilidad jubilatoria, que probablemente, como nos contaba el abogado, puede ser ley antes de fin de año.